Hola, apreciada audiencia, ¿cómo les va? Me alegra mucho, pero mucho que estén aquí una semana más recorriendo este camino estoico conmigo en este ya el episodio número 31. Les doy una cordial bienvenida. Y a ver, les cuento. Ya durante casi medio año, desde septiembre del 2025, hemos tenido estos encuentros semanales y hemos venido estudiando el estoicismo de manera, diría yo, más o menos cronológica, ¿verdad? Comenzamos por allá con Zenón de Sitio, pasamos a Cleantes, Crisipo y luego avanzamos en la historia hasta llegar a Séneca, Epicteto y por último a Marco Aurelio. Y pues estos tres últimos son quizás los estoicos más reconocidos, ¿no es verdad? Son los nombres que vemos por todas partes, en redes, en libros, y los que siempre se traen a colación cuando estamos discutiendo la filosofía estoica. Normalmente asociamos a estos tres personajes con estas ideas de vivir bien, de ser libres, de encontrar tranquilidad y también fueron ellos quienes dejaron la mayoría de esos escritos y de esas ideas que han llegado hasta nosotros ahora en el siglo XXI. Pero creo que aquí vale la pena hacernos una pregunta que a veces yo he pensado, ¿no? ¿Fue que no hubo más representantes del estoicismo en la historia? ¿Qué pasó? Pues sí, sí existieron más pensadores que de una u otra forma preservaron, adaptaron y transmitieron muchas de estas ideas y quienes también trajeron conceptos nuevos, pero no son mencionados tanto. Y hoy vamos a descubrir a uno de ellos que a mi parecer vale mucho la pena que conozcamos. Me refiero a Cicerón. Su nombre completo fue Marco Tulio Cicerón y fue un político, orador, filósofo y escritor romano del siglo primero antes de Cristo. Primero antes de Cristo, o sea, él vivió inclusive antes que Séneca. Ahora, hay que decir que Cicerón no fue un estoico, digamos, puro, como los que hemos estudiado, ¿no? Él no fue parte de la escuela estoica original, pero se adoptó estas ideas estoicas junto con muchas otras de diversas corrientes filosóficas griegas. Él las tradujo, las interpretó y las presentó de una manera accesible, práctica y sobre todo muy humana. Cicerón fue, podríamos decir, un puente fundamental entre la filosofía griega y el mundo romano. Y gracias a él, gracias a Cicerón, muchas, pero muchas de estas ideas lograron sobrevivir y difundirse a lo largo del tiempo. Ahora bien, entre sus obras hay dos ensayos, dos escritos particularmente interesantes que podemos analizar desde la visión estoica. En el primero de ellos, Cicerón se refiere a la vejez y en el otro, él se refiere a la amistad. Así que tanto este como nuestro próximo episodio los vamos a dedicar a Cicerón y a estos temas que en realidad, amigos, son eternamente relevantes. Estos dos episodios van a estar conectados porque ambos nacen de la reflexión de un mismo hombre en una misma etapa de su vida. Hoy pues vamos a comenzar con el primero de ellos. Lo vamos a titular Cicerón sobre la vejez. Sí, amigos, la vejez. Esa etapa de la vida que muchos prefieren no mirar de frente, ¿cierto? En una sociedad que glorifica la juventud, la rapidez y la productividad, envejecer suele percibirse como una pérdida de energía, de relevancia, incluso de valor. Pero, ¿y si estuviéramos completamente equivocados? Porque, a ver, hagamos una pausa y analicemos como siempre les pido. Vamos a mirar la vejez desde una perspectiva distinta. En vez de verla como un declive inevitable de la vida, ¿por qué no la vemos como una etapa llena de dignidad, de sabiduría y de propósito? Y para hacerlo, vamos a apoyarnos en Cicerón y en su obra De Senectute. Espero que haya pronunciado eso bien en latín. De Senectute, que traduce sobre la vejez. Esta obra fue escrita en los últimos años de su vida, alrededor del 44 a.C. Y en este ensayo, Cicerón nos ofrece una reflexión bastante serena y sorprendentemente vigente, como en realidad todos los temas estoicos que tratamos, ¿no? Y nos cuenta para él qué significa envejecer. Unas ideas muy interesantes. Así que en este episodio vamos a explorar estos conceptos, pero también, como siempre, vamos a traer todas estas ideas a nuestro presente, porque la pregunta no se debe quedar solamente en cómo envejecer, sino también
cómo vivir hoy de tal manera que cuando nos llegue ese momento, podamos hacerlo con tranquilidad, con claridad y con sentido. Quizás, como nos sugiere Cicerón en su escrito, la vejez no sea el problema, ¿no? Sino la forma en la que vemos o hemos decidido ver la vejez antes de llegar a ella. Así que comencemos. Cicerón escribe este ensayo, como lo hacían muchos filósofos de la época, en forma de un diálogo, ¿no? Utilizando la figura estoica de Catón el Viejo, conversando con algunos interlocutores que no vamos a mencionar aquí porque no quiero confundirlos con nombres que en realidad no son relevantes. Ahora bien, Cicerón organiza su defensa de la vejez respondiendo directamente a 4 críticas muy comunes. 4 ideas que, si somos honestos, todavía hoy en el siglo XXI seguimos repitiendo. Y también lo hace no desde la teoría lejana, lo hace desde la experiencia, desde la observación y desde una filosofía de vida muy cercana al estoicismo. Recordemos que lo hace cuando él ya era anciano. Vamos a verlas una por una y analizarlas, ¿listo? La primera crítica a la que se refiere y a la que va a refutar Cicerón en su ensayo es que la vejez nos aleja de la actividad. Es decir, que dejamos de ser útiles para la sociedad, que dejamos de producir y que dejamos de, entre comillas, hacer. Pero Cicerón nos dice algo muy interesante, ¿no? No es que la vejez nos quite la capacidad de actuar, es que al envejecer cambiamos el tipo de actividad que realizamos. Ya no se trata de fuerza física, de velocidad o de resistencia. Se trata más bien de juicio, de experiencia, de criterio, de carácter. Y aquí encontramos una verdad en la que en realidad poco pensamos. Las decisiones más importantes, ya sea en una familia, en una comunidad o incluso en la sociedad, rara vez dependen de quien corre más rápido, o de quien tiene más fuerza o de quien tiene más resistencia. Depende de quién piensa mejor. Cicerón pone como ejemplo a los grandes líderes, consejeros y senadores romanos, hombres que en su vejez seguían siendo muy influyentes en las decisiones del imperio. Y si lo traemos a hoy, pensemos, ¿cuántas veces una buena conversación con alguien mayor nos da más claridad que horas y horas de acción sin dirección? La vejez entonces no es el fin de la actividad, es la evolución de la actividad y eso hay que tenerlo muy en cuenta. La segunda crítica que argumenta Cicerón es que la vejez debilita el cuerpo. Y yo me tomé la libertad de incluir también que muchas veces trae enfermedades. Y aquí Cicerón pues no niega la realidad, porque a ver, sí, el cuerpo cambia, sí, existen y van a haber limitaciones, y sí, con los años pueden aparecer enfermedades, tanto físicas como mentales. Pero lo interesante es cómo vamos a decidir enfrentar todo esto. Cicerón nos recuerda que no debemos exigirle a cada etapa de la vida lo que no le corresponde. No se le puede pedir a un niño o a un bebé la fuerza de un adulto, ¿cierto? Pues ¿por qué le vamos a pedir a un adulto mayor la energía de un joven o la salud perfecta de alguien que aún no ha vivido lo mismo? La vejez en muchos casos trae consigo dolores, diagnósticos, tratamientos, momentos difíciles, pero aquí también debemos, a mi criterio, introducir la filosofía, porque desde una mirada estoica hay algo que nunca cambia, amigos. No siempre controlamos lo que ocurre a nuestro cuerpo, pero sí siempre podemos trabajar en cómo respondemos a ello. La enfermedad puede afectar el cuerpo, incluso la mente, pero no tiene por qué destruir nuestra dignidad. En lugar de lamentar lo que se pierde, lo que Cicerón propone es que cuidemos lo que se conserva, mantenernos activos dentro de lo posible, cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu y sobre todo, no convertir la debilidad en una excusa para el abandono. Cicerón también nos dice que muchas veces no es ni la edad ni la enfermedad lo que nos limita, sino la actitud que tomamos frente a ellas. Y aquí el estoicismo es clarísimo. Aceptar no es rendirse, recuerden. Aceptar es ver con claridad y actuar con serenidad dentro de lo posible. Incluso en la enfermedad hay espacio para el carácter, hay espacio para el ejemplo y para la dignidad. Y si lo pensamos bien, quizás uno de los ejemplos más claros de fortaleza
no es la del cuerpo en su mejor momento, sino el de las personas que aún en la debilidad, aún en el dolor o en la enfermedad, continúan eligiendo vivir con coraje y con sentido, amigos. ¿Ok? La tercera crítica es que la vejez nos priva de los placeres. Y quizás esta es la más interesante porque Cicerón se burla prácticamente y le da la vuelta completa a esta crítica, la enfoca diferente. Y muy estoicamente nos dice, ¿de verdad es una pérdida o es más bien una liberación? Porque en la juventud muchas veces somos esclavos de los placeres, del deseo, del impulso, de la necesidad constante de satisfacción. Pero eso, lejos de hacernos libres, nos ata, nos amarra. La vejez, en cambio, nos va soltando esas cadenas, ¿no? Nos libera, nos permite disfrutar de otro tipo de placeres, placeres más tranquilos, más profundos, más duraderos y al final más satisfactorios. Una buena conversación, por ejemplo, la lectura de un buen libro, la contemplación, tiempo con familia y seres queridos. Placeres que ya no dependen de la intensidad, sino del significado que tienen en nuestra vida. ¿Ok? Y la cuarta y última crítica es que la vejez nos acerca a la muerte. Y aquí pues la reflexión se vuelve más profunda, ¿verdad? Porque sí, es cierto, la vejez nos acerca a la muerte. Pero Cicerón nos invita a verlo desde otra perspectiva, porque la muerte no es algo exclusivo de la vejez. La muerte puede llegar en cualquier momento. La diferencia es que en la vejez tenemos más tiempo vivido, más camino recorrido, podríamos decir, e idealmente, pues estamos más preparados. Desde la mirada estoica, ya vimos en el episodio pasado que la muerte no es un mal. La muerte es parte natural de la vida. Y temerle constantemente no cambia que vaya a llegar. En realidad no cambia nada. Pero sí nos arruina el momento, nos arruina el presente. Entonces, pues más que temerle a la muerte, debemos recordar el concepto de memento mori. La invitación es a vivir de tal manera que cuando llegue no nos encuentre arrepentidos. Y como ven, al final, lo que Cicerón hizo en su ensayo no fue solo defender la vejez. Él redefinió completamente cómo debemos vivir cada etapa de nuestra vida. Porque una buena vejez no se improvisa, se construye. Se construye con buenos hábitos, con las decisiones que tomamos en nuestra juventud y con la forma en la que vivimos hoy. Y bueno, como ya se habrán dado cuenta y habrán leído o escuchado por ahí, los estudios nos han demostrado que nuestra longevidad ha aumentado en los últimos años, ¿cierto? Y que gracias a los avances médicos y la tecnología, hoy vivimos en promedio muchos años más de los que Cicerón pudo haberse imaginado en su tiempo. Así que, además de tener presentes estos 4 argumentos que él escribió a favor de la ancianidad, también nos toca asumir responsabilidad y actuar con una actitud verdaderamente estoica para prepararnos para la vejez. Amigos, es fácil en realidad escuchar estas ideas, es fácil entenderlas e incluso es fácil estar de acuerdo con ellas. Pero otra cosa muy distinta es traerlas a nuestra realidad actual. Porque si nos damos cuenta, hoy vivimos en una época donde de alguna manera hemos querido ignorar el paso del tiempo. Queremos mantenernos jóvenes, vernos jóvenes, sentirnos jóvenes, casi como si envejecer fuera algo malo, en lugar de un proceso que es natural, un proceso natural de la vida. La realidad es que el tiempo pasa y el cuerpo y las circunstancias cambian. Así que la pregunta no es si el tiempo nos va a dejar llegar a la vejez. Las preguntas en realidad serían, primero, ¿cómo nos estamos preparando para cuando ocurra? Y segundo, ¿qué vamos a hacer para llevar todo esto a nuestra vida de hoy? A nuestra vida actual. Porque estas ideas de Cicerón no son solo para admirarlas. Ya saben que todos los temas que desarrollamos en este espacio del poder de la virtud de estoicismo en acción son para practicarlos. Así que quiero proponerles una forma concreta de poner en práctica cada uno de estos 4 puntos en sus vidas, independientemente de la edad que tengan. La primera práctica
tiene que ver con redefinir nuestras actividades. Sí, cuando tengan la oportunidad, aporten desde su experiencia única o desde su conocimiento, no desde la prisa, la fuerza, la resistencia. No, puede ser una conversación con alguien que necesite orientación, que necesite guía, un consejo bien pensado, o simplemente escuchar con atención y empatía a alguien que necesite ser escuchado. Esta tarea es bastante simple y consiste en hacer algo que requiere más sabiduría que velocidad, resistencia o fuerza física. Esa es la intención de este ejercicio. La segunda práctica se trata de entrenar la relación con su cuerpo. No para exigirle más, sino para cuidarlo mejor. Hagan algún tipo de actividad física, la que puedan, la que tengan a su alcance, pero háganla con intención. Y si hay alguna molestia, si hay alguna limitación física, en lugar de frustrarse, obsérvenla, sin quejarse y sin resistirse. El objetivo de este ejercicio es doble. Primero, mover el cuerpo. Y segundo, entrenar la aceptación. Pero antes de ir a la siguiente práctica, al siguiente ejercicio, quiero hacerles una confesión muy honesta, amigos caminantes. A mí hacer ejercicio me cuesta muchísimo. No es natural en mí. Tengo que tengo que esforzarme mucho para ejercitarme. No siempre estoy motivado para hacerlo. Yo soy consciente que es necesario y que a mi edad debo evitar la pérdida de masa muscular, por ejemplo, y hacer ejercicio cardio. Es inminente hacer ese tipo de ejercicio. Pero me hace falta consistencia. Así que, si algún oyente es entrenador físico o conoce el tema, acepto consejos para poder ser más consistente. Y les agradezco. ¿Ok? Ahora, la tercera práctica radica en cuestionar los placeres. Durante esta semana, o pues en realidad cuando puedan hacerlo, reflexionen sobre algo. ¿De qué placeres dependen? ¿Del ruido constante? ¿De la distracción? ¿De la gratificación inmediata? ¿De lo que está de moda? Prueben algo distinto. Busquen placeres más simples y más tranquilos. Tal vez leer algunas páginas de un buen libro, tomarse un paseo en el campo sin distracciones, con el móvil apagado, o de pronto tener una buena conversación con algún ser querido. El objetivo es experimentar la diferencia entre placeres que estimulan nuestros sentidos intensamente y los que realmente nutren la mente y la conciencia de manera calmada. Y la cuarta práctica tiene que ver con recordar la finitud y la impermanencia. Algo que ya hemos estudiado detalladamente en el pasado, inclusive en el episodio anterior, ¿no? Cuando hablamos de Memento Mori. Pero como ya saben, todos estos conceptos estoicos se repiten y se entrelazan. Así que dediquen unos minuticos más a reflexionar de nuevo. Si están usando bien ese tiempo limitado que tienen, si lo están usando para priorizar mejor, para decir lo más importante a la gente que quieren, para dejar de postergar lo esencial. Porque recuerden, la muerte no es solo el final, también puede ser una guía de la vida. Y bueno, amigos, ya para terminar, me gustaría dejarlos con la siguiente reflexión. Cicerón nos dejó claro que una buena vejez se construye con pequeñas decisiones diarias, con disciplina, con conciencia y sobre todo con la capacidad de aceptar lo que no controlamos. Mientras trabajamos obviamente en lo que sí podemos controlar, ¿no? Y nos dejó además esta frase con la que terminó este episodio, el episodio de esta semana hoy. La vejez es tiempo de oro, la etapa en la que la sabiduría sustituye a la fuerza y donde la calma se convierte en la mayor riqueza. Los invito para que la otra semana me acompañen a explorar el tema de la amistad desde el punto de vista estoico de Cicerón y, por supuesto, los invito también a que recuerden que solo la virtud vivida y practicada en cualquier momento de nuestra vida abre la puerta a la verdadera felicidad. Que tengan una linda semana, amigos. Chao, chao.